Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el chisme turco y el amor verdadero chocan como dos cometas. Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en un mar de emociones, porque hoy tenemos drama, romance y un poquito de misterio. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas de Turquía, esos tortolitos que nos robaron el corazón con su química en pantalla y que luego nos confirmaron que el amor de cuento de hadas sí existe en la vida real. Exacto, hablamos de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Pero, ¿qué está pasando con ellos ahora? ¿Será que a Serkan, nuestro galán turco, le aterra el amor después de estar con Özge? Impactante. Ya sé, suena fuerte, pero agárrense porque vamos a desentrañar este entuerto juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles a todos los nuevos que se están uniendo a esta familia, que no se olviden de darle al botón de suscribirse. Sí, ese botoncito rojo que está ahí abajo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de amor, intriga y todo lo que nos encanta del mundo de las series turcas. Prometo que no se van a arrepentir. Y para los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los que hacen que esto sea posible. Ahora sí, manos a la obra. Bueno, empecemos por el principio. Serkan y Özge Özser, para los que somos fans de corazón, se conocieron en el set de la famosísima serie Kiraz Mevsimi, o Cherry Season, como la conocen en algunos países. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era evidente que había algo más que amistad. Los rumores empezaron a circular como la pólvora, pero ellos, como buenos profesionales, se mantuvieron en silencio, dedicados a sus personajes y a la serie. Durante las grabaciones, pudimos ver cómo su relación evolucionaba en la pantalla. Sus personajes, Oyku y Ayaz, pasaron por mil y una dificultades, pero siempre encontraron la manera de estar juntos. Y esa misma perseverancia y amor se filtró a la vida real. Finalmente, después de mucho tiempo de especulaciones y suspiros por parte de los fans, confirmaron su relación. Fue como si todos nuestros sueños se hubieran hecho realidad. Ver a Oyku y Ayaz juntos fuera de la pantalla era simplemente mágico. A partir de ahí su relación se convirtió en un ejemplo a seguir. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se acompañaban en eventos y compartían momentos especiales en sus redes sociales. Eran una pareja estable, sólida y muy enamorada. Parecía que nada podría romper ese vínculo. Y entonces, ¿de dónde viene todo este rumor de que a Serkan le aterra el amor después de Özge? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poquito más complicadas. Es importante aclarar que no hay ninguna confirmación oficial de que Serkan le tenga miedo al amor. De hecho, la relación entre él y Özge sigue siendo muy fuerte y estable. Se les ve felices, enamorados y comprometidos el uno con el otro. Así que, ¿por qué este rumor? La respuesta podría estar en la presión mediática y en las expectativas que genera una relación tan pública. Imagínense lo que debe ser tener a todo el mundo opinando sobre su vida amorosa, analizando cada uno de sus movimientos y esperando que su relación sea perfecta. Es una presión enorme que puede afectar a cualquiera. Esta presión no es solo de los medios, sino también de los fans que idealizan la relación y proyectan sus propios sueños y expectativas en la pareja. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es escrutinizada al máximo, buscando señales de felicidad, o, lo que es peor, de problemas. Es una vida bajo el microscopio constante. Además, Serkan es un actor muy reservado en cuanto a su vida personal. No es de los que comparte cada detalle de su día a día en redes sociales, ni de los que da entrevistas hablando sobre su relación constantemente. Prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Esto puede interpretarse como que le aterra el amor, pero en realidad, podría ser simplemente que valora su privacidad y que quiere proteger su relación de las miradas indiscretas. En un mundo donde la sobreexposición es moneda corriente, Serkan opta por la discreción, lo que no significa necesariamente que tenga miedo al amor, sino que prefiere cultivarlo en la intimidad, lejos de los flashes y los comentarios ajenos. Es una estrategia comprensible dada la intensidad con la que el público sigue a las celebridades, especialmente cuando se trata de sus vidas amorosas. También hay que tener en cuenta que Serkan y Özge son personas muy diferentes. Özge es más extrovertida y le gusta compartir momentos de su vida con sus fans.
Serkan, por otro lado, es más introvertido y prefiere mantener un perfil más discreto. Estas diferencias, aunque pueden generar cierta tensión, también pueden ser complementarias y fortalecer su relación. La clave está en la comunicación y en el respeto mutuo. Si ambos entienden y aceptan las diferencias del otro, pueden construir una relación equilibrada y satisfactoria. Ozge, al ser más abierta y comunicativa, puede ayudar a Serkan a conectar con sus fans, mientras que Serkan, con su discreción, puede ofrecerle a Ozge un espacio de tranquilidad y privacidad. Es una dinámica que, bien manejada, puede enriquecer su relación. Otro factor que podría estar influyendo en este rumor es el hecho de que Serkan y Ozge han estado juntos durante mucho tiempo. Llevan varios años de relación y, aunque no hay nada confirmado, se rumorea que están planeando casarse. Este paso tan importante puede generar cierta ansiedad y temor, incluso en las relaciones más sólidas. El matrimonio es un compromiso que implica una gran responsabilidad y un cambio significativo en la vida de ambos. Es natural tener dudas y miedos, especialmente cuando se trata de una decisión tan trascendental. La presión social y familiar también puede jugar un papel importante en este proceso, generando aún más ansiedad. Casarse es un compromiso para toda la vida, y es normal tener dudas y miedos antes de dar ese paso. Serkan, como cualquier persona, podría estar sintiendo esa presión y esos miedos. Pero esto no significa que le aterra el amor, sino simplemente que está siendo consciente de la importancia de la decisión que está a punto de tomar. Es una señal de madurez y responsabilidad, no de temor al amor. Enfrentar estos miedos y dudas es parte del proceso de crecimiento personal y de fortalecimiento de la relación. Además, la industria del entretenimiento es muy competitiva y exige mucho de sus profesionales. Serkan y Ozge están constantemente trabajando en nuevos proyectos, lo que puede generar estrés y afectar su relación. Es importante recordar que, aunque sean famosos y exitosos, también son seres humanos con los mismos problemas y preocupaciones que todos nosotros. La presión de mantener una imagen pública impecable, la exigencia de cumplir con los plazos de trabajo, la incertidumbre de la competencia, todo esto puede generar un gran estrés que puede afectar la relación de pareja. Es fundamental que ambos sean conscientes de esto y que trabajen juntos para superar los obstáculos que se presenten. Por lo tanto, creo que es injusto decir que a Serkan le aterra el amor después de Ozge. Más bien, que es un hombre que está enamorado, comprometido y que valora su privacidad. Simplemente está siendo cauteloso y protegiendo su relación de las presiones mediáticas y de las expectativas de los demás. Está construyendo un muro alrededor de su relación para protegerla de los factores externos que puedan dañarla. No es un muro de miedo, sino de protección y respeto. Y a nosotros como fans nos toca respetar su decisión y apoyarlos en todo momento. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos centrarnos en celebrar su amor y en desearles lo mejor en el futuro. Porque al final del día, lo que importa es que sean felices juntos. Nuestro papel como fans es apoyar su trabajo y admirar su talento, no invadir su privacidad y alimentar rumores infundados. Además, recordemos que las relaciones son complejas y no siempre son lo que parecen desde fuera. Es fácil juzgar y opinar sobre la vida de los demás, pero es importante tener en cuenta que no conocemos todos los detalles y que no sabemos lo que realmente está pasando en sus vidas. Cada relación es un mundo con sus propias dinámicas y desafíos. Es irresponsable e injusto juzgar una relación basándose en apariencias o rumores. Así que, en lugar de creer en rumores infundados, vamos a centrarnos en lo que sí sabemos, que Serkan y Ozge se aman, que se apoyan mutuamente y que están construyendo un futuro juntos. Y eso, mis queridos amigos, es lo que realmente importa. Concentrémonos en la evidencia tangible de su amor, las fotos juntos, los mensajes de apoyo, las miradas cómplices. Esas son las señales que realmente importan. En resumen, el rumor de que a Serkan Ayolu le aterra el amor tras Ozge Gurel parece ser infundado. Se basa más en la presión mediática, las diferencias de personalidad y las expectativas que rodean a una relación tan pública. En lugar de alimentar estas especulaciones, debemos centrarnos en apoyar a la pareja y celebrar su amor. Recordemos que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado desentrañando este chisme conmigo. Recuerden que siempre intento traerles la información más fiable y objetiva posible, pero al final del día, todo es cuestión de perspectiva.
Siempre es importante analizar la información con ojo crítico y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que acércanle a Terra el amor o que simplemente está siendo cauteloso? Quiero saber sus opiniones. Compartan sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, el amor es lo más importante. No importa lo que digan los demás, sigan sus corazones y sean felices. Hasta la próxima, mis corazones enamoradizos. Que el chisme turco y el amor verdadero los acompañen siempre. Adiós.